Bienvenidos a Pensando Cuba, un programa con entrevistas polémicas y profundos análisis sobre la realidad y la actualidad de la isla, bajo la conducción de Pedro Acosta y Hernán Alberro, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Muy buenos días tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Pensando Cuba. Me acompaña como siempre desde Madrid mi amigo y colega Hernán Alberro. Y acá desde Miami les habla Pedro Acosta. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, Pedro, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Hernán, el gobierno cubano se ha pasado la vida trazando medidas, sobre todo en los últimos 15 años. Eh, Quisiera ver cuándo ellos serían capaces de decir de las miles de medidas, porque son miles, cuántas se han cumplido. Y hace unos días, antes de llegar el huracán Melissa a tierras cubanas, lanzaron un paquetazo de medidas de 92 hojas, que ellos saben que el pueblo no está de acuerdo con ellas y no se atrevieron siquiera a publicarlas en Granma, a ponerlas en cualquier medio. Simplemente la publicaron, la lanzaron al aire y ahí están. Eh, Son medidas que están dirigidas fundamentalmente a oprimir y a reprimir y coartar la libertad económica y también de expresión del pueblo. Y para hablar del tema, contamos con la presencia de Yasmani Jiménez Barrera, economista y secretario de Asuntos Económicos del Partido Demócrata Cristiano Cubano y de Raíces Esperanza de España. ¿Cómo estás, Yasmani? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y también contamos con la presencia de Manuel Cuesta Morúa, politólogo y vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. ¿Cómo estás, Morúa? Ahí bastante bien, Pedro, saliendo de algunas dolencias, ahí vamos. Gracias por la invitación. No, gracias a ti también por estar acá cada vez que te solicitamos. El gobierno cubano también se jacta, y esto va directamente contigo, Morúa, de que consulta con el pueblo y que no hace nada de espaldas al pueblo. Está ahora en la situación del huracán Melissa y Estados Unidos ha propuesto ayudar, está dispuesto a ayudar a Cuba y hasta este momento que yo sepa, no hay nada definido con relación a ello. También ha lanzado un paquete de medidas que, como decía, va directamente contra ustedes. En algún momento, la dictadura cubana, los representantes de esa dictadura han consultado con el pueblo para negar la ayuda humanitaria que ha brindado Estados Unidos en algunas ocasiones y para este paquete de medidas que ha lanzado recientemente. No, en ningún caso y en ningún momento el gobierno cubano ha consultado con el pueblo cubano, no lo hace. Ellos ya de por sí se ven, se perciben o se autoperciben como la voz del pueblo, por lo tanto no hay que consultarlo tanto, según su práctica y su ejercicio de la política, ¿no?, en el país. Y no consultaron, nunca han consultado, siempre se han negado a la ayuda que ha ofrecido Estados Unidos, de alguna manera u otra. La ven como un acto de indignidad, que sería indigno al mismo tiempo recibir la ayuda de quien supuestamente está bloqueando al país. Por lo tanto, ellos ya automáticamente se manifiestan, se proyectan de ese modo. En el caso del programa económico que ha lanzado el gobierno cubano, no solo no consultó, no lo hace nunca, sino que como siempre tiene un mal sentido de oportunidad. Recordará que cuando la COVID, el gobierno sacó el ordenamiento, no, no tuvo sentido de oportunidad de lo que iba a hacer después. Y ahora saca este programa justamente la víspera del huracán Melissa, sobre todo en las zonas orientales. Y de pronto, cuando todo el mundo pensó que el gobierno se iba a concentrar en ese asunto, saca ese paquete de medidas que, por supuesto, el pueblo desconoce. No hay consulta, más bien un ejercicio más, un momento más, un evento más de imposición de la visión que tiene el poder sobre la sociedad cubana y
con eso ellos se sienten satisfechos. Dentro de este paquete de medidas, voy a señalar dos o tres antes de entrar ya directamente a conversar con ustedes sobre esta situación, que es el aumento progresivo de los precios de la gasolina, del transporte, del agua, de los alimentos. Se va a dejar de subsidiar los alimentos y se van de paso a subir precios. Solamente dicen ellos que van a subsidiar a aquellos que son vulnerables. Yo pienso que vulnerable es el 90% del pueblo cubano que no tiene dinero ni acceso a los alimentos que se requieren para ello. Y bueno, quiero que Yasmari me haga una valoración primero general, porque tengo algunas cuestiones que ellos plantean aquí que son muy técnicas y que incluso quien las lea, a ver, se crea duda qué significa eso. Yasmani, económicamente, ¿qué significa este paquetazo para el pueblo cubano? Bueno, en primer lugar, creo que no se trata solo de un simple paquetazo más, sino del paquetazo. Y me explico. Esto, o sea, independientemente de que ha sido lanzado en medio de todo el contexto del paso del huracán, o sea, que ha pasado un poco desapercibido, este programa de gobierno que han lanzado, específicamente la estabilización macroeconómica, que es el objetivo número uno, realmente es un proceso de corrección de distorsiones de la economía. O sea, necesitan corregir distorsiones para poder reanimar la economía porque es una muestra evidente de que hay un Estado fallido. O sea, económicamente ha fracasado todo el proyecto y necesitan hacer o sea, el término se suaviza cuando hablamos de estabilización macroeconómica, pero también se le podría llamar ajuste macroeconómico. O sea, el más puro estilo de las políticas neoliberales aplicadas en los años 80 y 90 en América Latina y o sea, que tanto han criticado todos estos años, ¿no? Porque al final el ajuste macroeconómico fue, digamos, que la solución que se implementó para resolver todas estas cuestiones que desde el punto de vista de la economía había que corregir, porque si no, no había manera de impulsar el crecimiento económico. Entonces, esta estabilización macroeconómica se compone de de 5 grandes objetivos, que a grandes rasgos, si los miramos, son restauración de los equilibrios fiscales, la reducción de la inflación, y la política fiscal, la política cambiaria y tributaria y la consolidación de la banca. Parecen ser, obviamente están muy vinculados entre sí, pero los cimientos de todo el proceso de estabilización macroeconómica se centra acá. Básicamente estamos hablando de la política económica, política fiscal, monetaria, cambiaria, y que los cambios que se están pensando implementar a partir de esta implementación de la estabilización macroeconómica no son cambios a la ligera, sino que estamos hablando de cambios muy importantes que ya adelantamos algunas de las cosas que se van a hacer, que están inmersos dentro de cada una de estas áreas. De modo general, estamos ante un cambio o sea, un ajuste de la macroeconomía del país porque las variables no responden a un crecimiento económico. De hecho, si miramos las estadísticas de las proyecciones de la CEPAL de crecimiento económico para este año, pues estamos a la saga, ¿no?, de todos los países de la región, y se explica básicamente porque los indicadores macroeconómicos están excesivamente distorsionados. Entonces, podemos ir más adelante explicando cada una de ellas por separada de modo general, o sea, de modo particular, pero de modo general vale decir que este programa de estabilización macroeconómica es un ajuste que necesita la economía en sus agregados macroeconómicos fundamentales para que la política económica pueda reconducir el proceso de crecimiento económico, porque es una prueba a las claras de que ha habido una falla en el modelo económico, en el sistema, o sea, una falla que va más allá del modelo, realmente es en el sistema económico, y esas correcciones solamente se pueden ajustar desde el punto de vista de los agregados macroeconómicos del país. Un momento antes de que Hernán intervenga, ¿se diferencia en algo este paquete de medidas con las medidas que se toman en los países capitalistas y que tanto critica la dictadura cubana? Bueno, habría que decir primero que nada que por mucho que quieran criticar, no existe una macroeconomía socialista ni existirá. La macroeconomía es única independientemente del sistema. O sea, hay que entrar por el aro, como bien se dice en términos económicos, y si tú no tienes un ajuste de las variables macroeconómicas principales del país, da igual el sistema que sea, que si no lo logras equilibrar, la economía no va a crecer. La economía no va a crecer, aunque tengas el tubo del CAME, que no existe,
eso es lo único que puede paliar, ¿no?, este comportamiento. Pero en ausencia de estas cosas y entrando en lo que es la competencia mundial, el sistema que impera a nivel internacional es un sistema capitalista. Y el sistema capitalista está regido por leyes que funcionan independientemente de la naturaleza del sistema que se aplica en un determinado país. Entonces, un país que se quiera insertar en esa economía mundial, pues tiene que entrar a jugar con las mismas reglas de juego que juegan todos los demás países. Entonces, esto es una prueba de que por mucho que quieran construir hablar, ¿no?, de que se quiere construir un modelo socialista, o sea, no existe una macroeconomía socialista. Es la misma macroeconomía, son las mismas variables y el funcionamiento de la economía es el mismo, independientemente de que haya más o menos poder de descentralización o de planificación de la economía, pero hay que entrar por el aro de las variables macroeconómicas. O sea, si la economía no se rige por el funcionamiento adecuado de estas variables, pues se distorsiona el proceso y en algún momento el camino se tuerce, como ha sido el caso. Entonces, lo que han hecho ha sido negar en los últimos años la intensificación de estas distorsiones. Te escuchaba y pensaba en, tú mencionabas los ajustes en América Latina, ¿no?, que han sido tan criticados por el régimen cubano y sus aliados. Y pensaba, la verdad es que son ajustes, como tú decías, ¿no?, que hay que pasar por el aro, ¿no? No puede haber excesos, ¿no? Todo tiene que más o menos acercarse al cero, ¿no? O al +1, pero no puede estar en el menos, ¿no?, en la línea roja. Como la economía de cualquier persona, ¿no? Finalmente, como nos pasa a cualquiera de nosotros. Uno puede un mes terminar en menos algo, pero al mes siguiente va a tener que recuperarlo. Y va a tener que hacer el ajuste necesario para eso. Entonces, me pregunto, y tratando de encontrarle el lado bueno a las cosas, esto es una buena noticia. O sea, que el gobierno cubano finalmente reconozca primero que la economía socialista, si acaso existiera tal cosa, fracasó, y que entonces hay que poner los patitos en fila, digamos, hay que ajustar todo el proceso para que, y tú usaste una palabra clave, para que logre insertarse en la economía mundial. Parece muy ambicioso, pero es una noticia positiva. Sí, es una noticia positiva porque por eso decía, por ejemplo, recuerdo que en contexto de COVID, la, la denominada, o sea, estos cambios que se hicieron con el tema de la política monetaria, cuando se logró hacer un plan para poder estabilizar la economía en aquel momento, fueron cosas muy incipientes. Esto va un poco más allá, porque como decía, aquí hay 5 grandes objetivos que están enfocados en las 3 principales políticas económicas. Entonces, si va a la política fiscal, a la política monetaria y a la política cambiaria, estamos hablando de que están ajustando las reglas de juego a cómo se desenvuelve esto en la economía internacional. Entonces, por eso decía que podríamos ir uno por uno tocando estos 5 aspectos, si más adelante consideran que podemos ir uno a uno, pero es que esto es un cambio mucho más general. Por eso es que yo lo veo como un proceso de corrección de todas las instituciones de la economía, independientemente de que pueda tener mayor o menor alcance, la forma en la que se está enfocando es una forma de reestructuración completa. Que claro, tendrá sus limitaciones, pero al menos estamos viendo que se está hablando en términos que son conocidos. O sea, están ajustándose al idioma en el que se tienen que ajustar para poder hablar con la economía internacional, si no, no hay inserción. Que puede ser más o menos limitada, pero estas son las reglas del juego y hay que entrar por el aro, es lo que decía en este caso. Antes de ir punto por punto, quizás me gustaría preguntarle a Manuel, porque en esta línea de, ok, vamos a pensar bien y vamos a pensar que efectivamente van a tomar las medidas necesarias para poder reinsertarse en la economía mundial, cambiar el léxico, como tú decías, empezar a hablar el idioma que hablamos todos en todos los países actuales. Pero Manuel dijo una cosa muy importante, que es el timing, ¿no? Evidentemente es un mal momento en todo sentido. Es cierto que nunca hay un buen momento, ¿no? Es cierto que para ajustar nunca existe el momento perfecto. Pero también pareciera que en este caso se da una especie de situación de tormenta perfecta, casualmente, con la llegada del huracán y de la temporada de huracanes, ¿no? Entonces, Manuel, ¿cómo tú ves esto y cómo ve la ciudadanía cubana el ajuste que se les viene? Mira, ciertamente no hay
momento perfecto para ajustar nada, ¿no? De pronto la gente cuando tiene que ir al médico a sacarse una muela, tiene que ir al médico a sacarse la muela, ¿no? Ahí no, ahí tiene que aceptar la realidad, ¿no? Porque tiene que eliminar la dolencia. El tema fundamental del timing tiene más que ver con el discurso mismo del gobierno cubano, en el sentido de que supuestamente el gobierno cubano toma medidas en consenso con la población, con el pueblo. Se habla con la gente. Y resulta que la gente está esperando que le entre agua por la ventana en el mismo momento en que el gobierno le dice que le va a quitar las persianas. Entonces, por un lado, no hay lo que se supone debería haber, una preparación de la sociedad, diciéndole, mire, tenemos que encaminarnos a esto y vamos a generar aquí una conversación de cualquier tipo, un par de días, una semana, conversando con el pueblo a través de artículos, a través de las redes, en centros de trabajo, en espacios públicos, convocando a intelectuales, a economistas que hablen con la gente para que entienda y se genere ese consenso. Eso no pasó justo en el momento en que debía pasar. Segundo, no hubo un reconocimiento de los errores, porque Yamani me ayudará, pero primero hablaron de los lineamientos, luego hablaron del ordenamiento y más tarde hablaron de la conceptualización. Ninguna de esas tres cosas han pasado por el tamiz de la crítica, en el sentido de la conceptualización de nosotros no funcionó, los lineamientos no se cumplen y al final el ordenamiento fue un desastre. Por lo tanto, eso generaba la necesidad de mayor consenso. Por eso yo creo que lo del timing es importante. Por eso la ciudadanía no ha recibido con buenos ojos un programa que, en primer lugar, es muy técnico. Lo entienden Yasmani, Hernán, Pedro, los economistas cubanos, 3 o 4 gente más o menos informada en términos económicos, pero no sale de su lenguaje técnico. Y por lo tanto, el pueblo cubano no está ahora mismo para ese lenguaje técnico. Segundo, logra de alguna manera pasar de contrabando otras cosas que sí preocupan más a la gente, como el control de las redes, un programa que ellos llaman Soberanía, una nueva aplicación, se parece a algo que quiere hacer Rusia. Eso sí preocupa a la gente. Y ellos lo meten en ese saco conjuntamente con el intento de un mayor control ideológico, que es lo que la gente salta, que la gente al menos quiere gritar. Entonces, en medio de intento de callar la voz, te quito las persianas por donde te va a entrar el agua. Mira, obviamente la ciudadanía no ha recibido para nada bien esto. Ellos saben que hay un divorcio entre ellos y el pueblo cubano. Definitivamente lo saben. Tratan de fingir, pero en todo caso lo que está sucediendo es que este paquetazo de medidas que la gente va a empezar a sentirse va a ahondar el divorcio, el abismo entre el Estado y la ciudadanía, aun cuando entiendo que es positivo hacer ajuste económico. De alguna manera hay que arreglar la casa. Hay que empezar a arreglar la casa. La pregunta es si hay un proyecto integral que implique realmente que el gobierno cubano se ponga a tono con la economía global. Yo termino con algo que me parece interesante, por lo menos esta parte de la intervención, y es que todo esto permite entender que en realidad nunca ha habido economía socialista. Esto ha sido una falacia que ha durado demasiado tiempo, duró 70 años, 75. No hay economía socialista. Hay economía más o menos controlada por el Estado o economía más o menos controlada por el mercado. Punto. Y en ese sentido, el modelo que nosotros hemos tenido tiene que irse adecuando al único sistema, justamente, que ha existido de economía mundo, que es la economía capitalista, con mucha mayor aceleración después de la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que eso también es una reflexión que merece la pena acompañar con todo este debate puramente técnico, que está muy importante y que espero seguir escuchando a Yasmani en ese sentido. Pedro.
Veo que Pedro sigue con problemas. Sí, con el problema. Me gustaría que empecemos primero un comentario que me pareció simpático, ¿no? Y me acordaba a las obras de Chesterton, eh, Exactamente, cuya Chesterton. lectura me gusta tanto, ¿no? Que tiene que ver con esta lógica de esconder medidas impopulares entre medidas impopulares. Digo, en lugar de esconderlas en medidas populares para que... No, meten todo en la misma bolsa, total va a ser Así impopular, es. digamos. Oye, un momento acá, antes de terminar con Morúa, que bueno, un desastre, increíblemente como tengo la conexión aquí, se me ha ido como 6 o 7 veces del aire, no he podido seguir el programa. Vi, antes de preguntarle algunas precisiones a Yasmani, precisiones sobre medidas económicas, veía algo acá y lo tenía enmarcado, que dice reforzar el trabajo del ejército y la seguridad del Estado. Cuando uno lee esto de reforzar el ejército, dice, bueno, está Cuba en un estado de guerra con algún otro país que no sea con él mismo, y bueno, sí tiene sentido para ellos reforzar el trabajo de la seguridad del Estado por las condiciones que existen en el país, por las protestas constantes del pueblo y como decía Murúa, porque ellos saben que no cuentan con el apoyo del pueblo. Tú tocaste algo que tuviera que ver, Murúa, en tu intervención con esta medida de reforzar el ejército y la seguridad del Estado, algo que quisieras decir al respecto. Sí, en algún momento estaba haciendo referencia justamente a lo que Hernán resumió muy bien, ¿no? Eso de esconder medidas impopulares dentro de medidas impopulares. No hacía mención exacta del papel que se le refuerza a, los, a las instituciones militares en el país, pero sí a lo que de alguna manera intenta el gobierno cubano, que es cada vez cerrar mucho más ese espacio público que la sociedad cubana viene construyendo bajo presión y con un altísimo costo, que básicamente cuesta o el exilio o la prisión. Y ya no solo, ni siquiera fundamentalmente para activistas, sino para ciudadanos comunes en distintas comunidades que se vienen expresando justamente contra las condiciones del país. Y eso intenta también reforzar el gobierno cubano dentro de este programa. Pasa aparentemente desapercibido, pero es lo que más le podría estar ahora afectando a la gente, más allá del impacto que van a tener estas medidas de reajuste económico a las que hace referencia con más claridad, hermano. Mani, Sí, adelante, dale. Pedro. Dale. Yo voy a tocar dos aspectos aquí, aunque hay muchas cosas por ver acá, pero hay dos aspectos que dice aquí, que es introducción del impuesto sobre el valor agregado. Eso, lógicamente, pienso yo, va a aumentar precios, va a aumentar, o sea, a bajar el nivel de vida, porque en la medida que aumenta el precio, baja el nivel de vida de la población. Y también aquí que dice que yo pienso que el país no está en condiciones, dice que los comercios están obligados a aceptar pagos digitales. Eso va a obligar a contrapropistas cubanos a comprar el medio para poder recibir esto. Explícanos, bueno, lo fundamental, qué significa esto del valor agregado, que como dice Murillo, nosotros podemos dominarlo, pero mucha gente no sabe a qué se refiere esto directamente. Claro, aquí, como bien decía Manuel, lo que se está viendo es que este reforzamiento de los aspectos, digamos, de la gestión y defensa del país, estos aspectos que están encubiertos dentro de este paquete de medidas, porque realmente no tienen por qué acompañar a un paquete de medidas económicas, una serie de supuestos y de medidas que van en el orden militar y en el orden de la defensa y de la seguridad del país, porque saben que a la larga esto va a traer o sea, mucho mayor nivel de descontento, mucho mayor nivel de protestas y de inconformidades, porque no solo es que se están reforzando y se están, digamos, mejorando algunos de los mecanismos tradicionales de captación de impuestos de gobierno, sino que se están introduciendo cosas nuevas, como bien mencionaba Pedro, el tema del impuesto al valor añadido, valor agregado, que son cosas que están incluidas dentro de la política económica del país y que, claro, esto va a generar un descontento mayor porque finalmente están
siendo demasiado agresivos y generalmente estas políticas de reestructuración o de ajuste estructural de las economías traen consigo protestas masivas. De hecho, si recordamos, ¿no? Y es que siempre vuelvo a lo mismo porque es que la historia está para ser contada y mirada en retrospectiva. Si miramos todos estos paquetes de aplicaciones de políticas neoliberales, que básicamente lo que estaban era reestructurando estas instituciones de los países latinoamericanos, venían acompañadas de protestas masivas, porque al final cada una de ellas está afectando de una manera o de otra a la persona, el cubano de a pie. Entonces, ¿qué ocurre? Cada una de estas políticas, por ejemplo, la restauración de los equilibrios fiscales. Restauración de los equilibrios fiscales. ¿Por qué me reitero? Restaurar. O sea, sabemos entonces que no habían equilibrios fiscales. Y si no hay equilibrio fiscal, ¿qué ocurre? En términos de política económica, un equilibrio fiscal es cuando el país tiene estructurada la forma en la que el gobierno gasta en la economía. Que la política fiscal se compone, digamos, del nivel de actividad económica que ejerce el gobierno hacia el interior del país. Entonces, un gobierno cuando tiene una política fiscal puede ser de dos tipos, expansiva o restrictiva. Si es expansiva, estás aumentando el gasto público, o sea, estás aumentando el nivel de inversiones, el nivel de gasto, estás mejorando las transferencias, estás dándole una serie de bondades que al final se convierten en incrementos de demanda de la gente porque tienen un nivel de vida económica mejor. Pero cuando la política es en el sentido contrario, que es una política fiscal restrictiva, como es este caso, entonces no solo es que estás ajustando el nivel de gasto que tienes en la economía y que por supuesto lo estás reduciendo, sino que te vas a ir por otro aspecto que es el tema tributario, que es que si la política fiscal restrictiva no solo es que aumente el nivel de gasto, sino que aumentan los impuestos en la economía. La introducción del impuesto al valor agregado es uno de estos cambios que marca un antes y un después. O sea, ya no estamos hablando de que solo se intenta, digamos, recabar, ¿no?, los impuestos por el valor añadido. Por ejemplo, en España es del 21% y en muchos países de la Unión Europea o sea, estamos hablando de que esto tiene un impacto directo, pero un impacto directo en los flujos de caja de las empresas, de los particulares, de los empresarios en general, pero también tiene un impacto directo en el nivel de consumo de las personas. ¿Por qué? Estamos hablando de que tienes que adelantar el valor añadido, o sea, el impuesto del IVA es un valor, o sea, es una parte de tu costo, o sea, en el precio te vas a encontrar una parte que ya no es tuyo, sino que estás obligado a cedérselo al Estado, independientemente del objetivo que tengan en cuanto a política monetaria, en política económica, pero, o sea, se lo van a añadir al precio del final. Entonces vas a encontrar un consumo que va a estar incrementado su precio, no solo ya por el valor que trae el producto en sí, sino porque tienes que pagar un impuesto, o sea, por estar justamente aplicándose esa paqueta. Y estas son cosas que generalmente cuando uno sale de Cuba las ve, ¿no? Pero en el interior del país no estamos adaptados a entender qué es el impuesto al valor añadido, ¿no? Pues ese impuesto al valor añadido, valor agregado, se incrementa como un tipo de impositivo. O sea, estamos hablando de que ya la política impositiva del país va a un nivel de profundización mayor. Esto va a traer consigo mucho descontento y sobre todo tiende a reducir el nivel de consumo de las personas y eso es una de las causas, ¿no?, por las que está encubierta este nivel de reforzamiento de la seguridad y del tema de la defensa, porque esto genera mucho descontento. Esto por el lado de la política fiscal. Entonces, si estamos hablando de que se restaura los equilibrios fiscales y que el país entonces sabe que ha estado gastando durante mucho tiempo más de lo que ha podido recaudar, entonces hay un problema grave. La economía no está funcionando con equilibrio en el que el país pueda generar, digamos, cuando se habla de equilibrio es la diferencia entre lo que gastas y lo que consumes. Entonces, si el país no ingresa suficientes ingresos o suficiente riqueza para poder gastar hacia la economía, entonces esto es un problema grave porque estamos hablando de que han estado gastando por encima de sus posibilidades. Esto es lo que significa en términos económicos la restauración de este equilibrio. Pero también vamos a otro segundo aspecto, que es la reducción de la inflación y la recuperación de la convertibilidad de la moneda. A mí esto me asusta. ¿Por qué? Porque, o sea, reducir la inflación, entonces ya me estás reconociendo explícitamente de que hay un nivel de inflación elevado. Incluso el objetivo macroeconómico que se plantean es llevarla hasta un 14%. Un 14%. Cuando históricamente las políticas neoliberales lo llevaban a un 8 o 9% y se ponían las manos a la cabeza. Que si las políticas neoliberales, que si son lo peor, y entonces se están planteando un 14%. O sea, estamos hablando de que ya la inflación es de 2 cifras en adelante y estás admitiendo que un 14% es bueno. Entonces, si están admitiendo que un 14% es un nivel adecuado, realmente ¿cómo estará la situación?
Lo dejo ahí. Entonces, reducir la inflación y aumentar, o sea, es recuperar la convertibilidad de la moneda. ¿De qué moneda estamos hablando? Eso queda en el aire. Convertibilidad de la moneda. La moneda, peso cubano, el CUP, es la moneda oficial. El dólar no es la moneda oficial, el MLC es un invento electrónico y el CUC, bueno, el difunto CUC, que en paz descanse, tampoco lo fue. Había una dualidad monetaria y funcional de la economía, vino la unificación, seguido del proceso de, no recuerdo ahora cómo se llamaba, esto que hicieron en el 2021 con el ordenamiento, que fue Pero, el desordenamiento del orden. Entonces, esto, al final, ¿qué te está diciendo? Están buscando la convertibilidad de la moneda, del peso cubano. Pero ¿cómo el peso cubano? Si el peso cubano lo que representa es el fallido intento de que la economía nacional fuera de Gaesa, que es 5 o 6% de la economía nacional, esa economía nacional es la que va a recuperar la convertibilidad. Pero si me estás hablando de que las principales actividades que dan dinero al interior de la economía se queden en Gaesa y eso va en dólares. Entonces, lo que queda es en pesos cubanos. Fuera de Gaesa, pesos cubanos es la que va a buscar convertibilidad de cara a nivel internacional. ¿Cómo? Si a nivel internacional la moneda que está estrictamente establecida es el dólar y por un tema de lógica no hay manera de buscar convertibilidad. Entonces, ¿qué moneda estamos hablando? ¿De qué economía nacional estamos hablando? ¿De qué papel va a tener el peso cubano para tener convertibilidad cuando ese peso cubano representa un sector que no es para nada representante de cómo funciona la economía cubana? Porque la economía cubana funciona en torno a esa y lo que sobra es el peso cubano. Entonces, el objetivo de la política fiscal que se plantea, reducir el déficit fiscal al 6% del PIB. O sea, me estás diciendo que la diferencia entre lo que yo gasto y lo que yo integro va a ser un 6% de diferencia. O sea, lo vamos a reducir hasta por debajo del 6%. Estiman un 6% bien. ¿Qué me estás diciendo? Que el país no tiene generada la riqueza suficiente para mantener en el largo plazo sus condiciones económicas, lógicamente. Y en cuanto a la política cambiaria y tributaria, aquí viene también, o sea, el tema de la transformación del mercado cambiario y el nuevo mecanismo este de asignación de divisas. Esto está demasiado convulso porque, como te decía, no hay manera de hacer, ¿no? que la política cambiaria y tributaria, y esto también se mezcla mucho con el tema de la consolidación bancaria y la enfrentación del tema de los pagos digitales. ¿Cómo vamos a llevar, ¿no? digamos, digitalizar la banca si no hay electricidad? O sea, un país que funciona como una economía de supervivencia y que la gran mayoría del tipo de cambio no está determinado por el tipo de cambio que establece el Banco Central, sino que está determinado por el tipo de cambio que se establece en el mercado negro, que es el mercado que domina el tipo cambiario en la economía cubana. Entonces, estamos hablando, ¿no? De que al menos si dijéramos, bueno, vamos a establecer una especie de válvula de conexión entre el mercado cambiario ilegal y el mercado cambiario oficial, pero es que esto no tiene ningún tipo de relación. Y sobre todo el tema del perfeccionamiento de la gestión tributaria. No solo lo del IVA, como mencionaba Pedro, sino el aumento de más tributos, o sea, más impuestos. Entonces me estás diciendo que al final vas a sentar las bases de tu crecimiento económico en la recaudación de más impuestos, en la disminución de los bienes y servicios que tú como gobierno le prestas al ciudadano común, que viene siendo el gasto agregado, o sea, el nivel de consumo, y se va a reducir no solo porque me vas a aumentar los impuestos, sino porque me vas a ofertar menos bienes y servicios como ciudadano, y además las distorsiones que están aparejadas con el tema de la inflación y la convertibilidad. Si lo miramos de esta manera, es lógico que refuercen hacia el final del documento el tema de la gestión y la defensa, porque sin eso no van a poder justificar o sea, mantenerse en el poder cuando esto empiece a correr. O sea, tendrás que intimidar a la gente para que la gente no salte, porque esto es brutal lo que viene. tan es así, yo viniendo de Argentina, habiendo pasado varios ajustes económicos, porque siempre la economía argentina ha sido bastante desorganizada en ese sentido, era la ecuación constante, ¿no? Era ajuste igual gente en la calle, ¿no? O sea, ajuste igual protestas, manifestaciones, cortes de ruta, incendio, ¿no? Ujú. Eh, y como tú bien explicabas, ajuste igual también detención de la economía. Tan es así y tan básico es así, al menos por un periodo, que el mismo presidente Milei, eh, que ahora obtuvo un montón de votos nuevamente, eh, planteó claramente desde un inicio, yo voy a hacer una política de ajuste
Precisamente te escuchaba decir las variables que busca alcanzar el régimen cubano, más allá de los números, si es 14, si es 6, es básicamente lo mismo, ¿no? Es reducir la inflación, reducir el déficit fiscal, estabilizar la moneda y su relación de tipo de cambio con el dólar finalmente, y bueno, después las cosas positivas, ¿no? Recuperar el crecimiento, la inversión y qué sé yo, que uno supone que la teoría indica, vienen asociados a esos primeros tres factores. Pero es interesante porque, y creo que hasta podría ser un aprendizaje para el gobierno cubano, que es, Milei dijo, miren, lo que viene con el ajuste va a ser duro. O sea, no esperen que, o sea, yo les prometo que los próximos 2 o 3 años van a ser muy duros. Pero también les prometo que si hacemos este esfuerzo de 2 o 3 años, la cosa va a mejorar. El gobierno cubano ni promete. Es más, como bien comentaba Manuel, más bien dice, reforcemos nuestra seguridad, o sea, reforcemos la seguridad que tenemos en el poder, porque la que se nos viene es grande. Yo simplemente hacer una pregunta, Pedro, si me dejas muy cortita, porque nos hemos excedido tiempo, pero que es, y quizás a los dos, tanto a Manuel como a Yasmani, que es, ¿qué posibilidades creen ustedes de que estas medidas sean sostenibles? Esa misma pregunta le iba a hacer yo con un pequeño comentario para terminar también. Tú has dicho, Yasmani, que este es un plan que cabe, pero cerca del 75 el 80% de lo que se consume se compra afuera. La situación energética es desastrosa. No hay divisas, no hay producción. ¿Cómo es posible? Y cabe con la pregunta de Hernán, y va para los dos. ¿Es válido y saldrá adelante? ¿Quién creen ustedes este plan económico? A ver, si lo miramos así, estamos claros que esto viene con un retardo de 15 años por lo menos, porque si esto hubiera venido seguido de los lineamientos, quizás la situación fuera otra. Porque el timing, como decía Manuel, es clave. Ya en ese momento era tarde, ya 2011 era tarde, pero bueno, si esto se hubiera hecho acto seguido de los lineamientos, quizás la situación fuera bien diferente, porque estamos hablando de que es la primera vez que veo que de forma integral, desde el punto de vista económico, se plantea el camino a seguir en cuanto a ajuste que no está mal planteado, o sea, está planteado en el sentido en el que se piensa que tiene que ser. Ahora bien, una cosa es lo que se plantea y otra cosa es la posibilidad real de que esto se pueda concretar. Ya el hecho de que te estén poniendo medidas de reforzamiento de la defensa, mal vamos, porque ya te están dando a la vista evidencia de que algo no va a ser así y que se están preparando para eh, aumentar, ¿no?, su defensa ante lo que viene. Ahora, desde el punto de vista económico hay que mirar. Si estamos hablando de que van a restaurar equilibrios macroeconómicos y aumentar los ajustes en cuanto a la reducción de la política fiscal, estamos diciendo que el país va a gastar menos de lo que ha gastado, que es muy poco, va a aumentar los tributos y la economía, no solo estamos hablando de una economía de guerra, sino que estamos hablando de una economía que se prepara para un escenario en el que va a tener menos para gastar aún de lo que ha tenido hasta ahora. Entonces, te está diciendo a las claras de que no ve claro, como tampoco los veo yo, los resortes para el crecimiento económico que puedan hacer que estas medidas se les dé una vuelta. Porque si estamos hablando de que la política se va a restringir más, es como si a fin de mes han dicho, mira, el mes anterior tenías solo $30, ahora tendrás 15. Ajústate porque tendrás que pasar al mes con esto. Entonces, esto es lo que viene. Ahora, ¿cómo podríamos revertir esto? Bueno, estaríamos hablando de que si la economía tuviera resortes de crecimiento económico sostenibles, que estas medidas se puedan ejecutar independientemente de la intención que tengan o no, la cosa cambia. Pero estamos hablando de que no hay energía, la afectación del huracán va a ser bien importante porque no solo se va a desviar hacia ahí una buena parte de los recursos, sino que estamos hablando de que la agricultura básicamente se destruye en estas zonas y generalmente cuando ha pasado un ciclón ocurre esto. Pero además vamos a otros aspectos que son los temas de creación de empleo y las dinámicas, digamos, laborales, ¿no?, que tiene la gente, demográficas y otros aspectos, digamos, de digitalización y de aspectos de innovación. La economía va a crecer en cuanto a, según plantean ellos, ingresos por turismo, ingresos por servicios profesionales
ingresos por agricultura que está devaluada completamente, biotecnología, o sea, estamos hablando de que son los mismos factores de siempre los que van a arrastrar el crecimiento con más limitaciones que siempre, con una hoja de ruta que ya tienen marcada. Desde el punto de vista económico no se ve una mejora en la recaudación de divisas por estos aspectos, porque ya no estamos hablando de servicios profesionales que sean competitivos, sino que antes eran captación de ingresos porque eran gobiernos latinoamericanos que eran compinches, que los captaban y bueno, independientemente de todas las técnicas de explotación que había, pues le pagaban una determinada cantidad de dólares por ello y el gobierno ingresaba dinero con estos servicios. Pero fuera de este escenario en el que tienen que insertarse en un mercado competitivo, pues los servicios profesionales cubanos no son lo suficientemente competitivos como para desplazar a otros que están y poder captar por ahí. Y ni hablemos de la economía en cuanto al tema turismo, porque está destruido el país y sin energía, pues ni hay turismo, ni hay economía nacional que pueda, digamos, garantizar resortes para un crecimiento económico que pueda, digamos, que a medio plazo revertir todas estas políticas, porque desde el punto de vista de la política económica lo que están diciendo es: prepárense, que lo que viene es más duro todavía de lo que ha sido, y no vemos claro un resorte de crecimiento económico favorable a largo plazo, porque lo que vamos a hacer es reforzarnos nosotros para poderles agredir o podernos defender mejor ante lo que van a protestar, porque lo que viene es duro. Ese es el mensaje que veo. Manuel. Saludos. Y yo creo que Gianbari lo ha dicho con mucho criterio económico y técnico, ¿no? Yo, cuando analizo los programas de reajuste que han ocurrido en varios lugares del mundo, Argentina es un buen caso, se acompañan de dos cosas, a mi modo de ver. Una es un rescate internacional. Sin un rescate financiero que te pueda ayudar a paliar un poco la situación, justo para un gobierno que intenta cambiar, lograr paridad cambiaria en su propia moneda, pues ¿a dónde va esto? ¿No? Es decir, sin ayuda internacional, ¿a dónde va un programa de ajuste? No creo que en ningún lugar del mundo un programa de ajuste haya funcionado sin ayuda internacional. Segundo, el, el tema de la liberalización económica. Ajuste, pero liberaliza, vamos a decirlo en los términos que le gustan a ellos, las fuerzas productivas. Pero aquí no hay una liberalización de las fuerzas productivas. Simplemente están replanteándose lo que ellos llaman la economía socialista, que entendemos es la economía del Estado, ¿no? La empresa controlada por la burocracia y por el gobierno. En ese margen de 5%, que se refiere Yasmani, que es puramente estatal. Y en tercer lugar, no hay seguridad jurídica, no se habla de eso, están hablando de una ley de empresa, pero seguridad jurídica para lo que los podría ayudar, que es una mayor política inversionista, es decir, inversores internacionales que se activen, se estimulen y vean el mercado inversionista cubano como atractivo. Por eso en seguridad jurídica a los españoles ahora acaban de congelarle, no solo a los españoles, pero básicamente a los españoles acaban de congelarle sus cuentas aquí dentro de Cuba. De modo que yo no veo salida a esto. En medio de, a mí me parece importante siempre la coherencia, la consistencia, en medio de la ruptura de los hilos de las reformas. Si usted rompe los hilos de sus proyectos de reforma, lineamientos, ordenamientos, medidas para corregir y a nuevas medidas para corregir, usted está improvisando, definitivamente. Y esa improvisación nunca lleva a buen puerto a un país en términos económicos. Así que no le veo salida, pero los economistas saben más que yo. Yo soy solo un neófito que le gusta la lectura económica para orientarse en el mapa, pero creo que Yasmani ha sido bien explicativo en relación con eso. La improvisación es mala, y más mala es aún cuando los poetas, los que improvisan, son malos. Así mismo. Ahora así sí, mismo. ahora sí. Sí, evidentemente, ¿no? Evidentemente. Pensaba en un famoso chef difunto, Anthony Bourdain, decía que cuando un restaurante empieza con una idea y luego la cambia y dice, bueno, no, vamos a hacer un menú especial de no sé qué, y luego hacen, no, bueno, es que vamos a cambiarla, es que no saben cómo hacer que el negocio funcione, ¿no? Y eso quiere decir que están a punto de cerrar. Bueno, esta pareciera ser la situación de Cuba, nada más que un país no puede cerrar, ¿no? Pero bueno,
veremos porque siempre los que terminan pagando son los mismos, ¿no? La población cubana. Y con esto de reforzar la seguridad del Estado, reforzar las Fuerzas Armadas y aumentar las restricciones a la libertad de expresión que veníamos hablando, evidentemente tienen claro que lo que tienen que cerrar más bien es los resortes de presión social hacia el gobierno. Chasmani, Manuel, muchas gracias como siempre por haber participado en este programa, por habernos ayudado a pensar y aclarar lo que este paquetazo inmenso, como decía Pedro al comienzo, representa y va a representar para la ciudadanía cubana. Y como siempre a nuestra audiencia le dejamos hecha la invitación para el próximo domingo, 8:30 de la mañana, por los canales y las redes sociales de Cubanet, para seguir pensando Cuba.